Les saludo en el nombre del Señor, dándole gracias al Señor por su amor, su bondad, su misericordia, porque hasta hoy, hasta este día, su diestra nos ha sostenido. Cada día tenemos que agradecer a nuestro Señor las maravillas que Él derrama sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cierto, mis hermanos? Así que en este momento vamos a orar para dar comienzo a esta nueva clase de escuela dominical de este día domingo, clase de adultos de la escuela dominical. Vamos a comenzar orando al Señor, dándole gracias por todas sus maravillas y disponiéndonos en espíritu para que el Señor hable a nuestras vidas y siga creciendo en cada uno de nosotros, su Hijo amado Jesucristo. Le invito a que cierre sus ojos, que incline su cabeza, para que podamos unirnos en oración. Padre, gracias le damos en esta mañana, mi Dios Todopoderoso. Primeramente porque sabemos que es usted, Padre, el que nos cuida, el que guarda nuestras vidas, el que nos sustenta, el que nos sostiene, el que nos alienta. Usted es todo para nosotros, Señor. Por eso le damos gracias en esta mañana. Nos unimos como clase de escuela dominical, Señor, en esta oración, para que eh, juntos, rogando a que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta mañana. Nos ministre, Padre mío, su palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y también que cada uno de nosotros podamos compartir esa palabra, Señor. A eso usted nos ha llamado, a expandir su evangelio, a llevarlo a todo lugar y a toda criatura, para que así como nosotros un día recibimos de su misericordia, hoy los que aún no le conocen puedan también recibir de la misma misericordia. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, dejamos todo en sus manos a su entera y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como veníamos hablando los domingos anteriores, estamos en este encuentro que tiene Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, donde Él le realiza varias preguntas, ¿cierto? Le va haciendo preguntas y van interactuando y Jesús se las va respondiendo. Sabemos de que Nicodemo es un principal de, del Sanedrín, que está considerado como eh, maestro y que es un hombre de buenas situaciones económicas. Son las cosas que sabemos de él. Pero hay una inquietud allí en su corazón. Y esto lo lleva a buscar a Jesús, a encontrarse con Jesús. Eh, la forma en la cual se encuentra él con Jesús es de noche, ¿cierto? Hay diferentes hipótesis por las cuales va de noche a encontrarse con Jesús. Pero lo importante, ¿cierto? Lo que debemos destacar es que este hombre es quien busca a Jesús. Él quiere saber, quiere interiorizarse, quiere conocer a este Jesús de quienes todos han empezado a hablar. Así que vamos a comenzar dando lectura, ¿cierto? Hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de Juan y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sigue esta
esta conversación, ¿cierto?, entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Al dar lectura al versículo 9, ¿cierto?, podemos notar que Nicodemo tiene una nueva interrogante. Le ha surgido una nueva pregunta, ¿cierto? ¿Cómo puede hacerse esto? Podemos deducir que este líder religioso carecía de los más elementales conocimientos acerca del camino de la salvación. Desde el principio se ve que su formación farisaica le había hecho inmune contra toda percepción de lo espiritual. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Debemos recordar también que a cada uno de nosotros nos pasó algo similar, como a Nicodemo, ¿cierto? Cuando no entendíamos las cosas del Señor, antes de que Él se revelara a nuestra vida. No podíamos discernirla espiritualmente, porque no entendíamos, no sabíamos, no conocíamos. Bueno, a Nicodemo le está sucediendo esto. Él no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu, y está en este proceso de querer entender cómo son las cosas de lo alto. Jesús había hablado claro, pero Nicodemo no entiende la naturaleza pecadora y corrupta, que hace necesario el nuevo nacimiento y el poder del Espíritu que lo hace posible. Siguen siendo para Nicodemo misteriosos e incomprensibles. Esta es la razón por la que muchos no creen las verdades del cristianismo ni se someten a las normas de Cristo, pues no están dispuestos a deponer sus prejuicios. No tienen inconveniente en que Jesús sea el maestro, ¿cierto? Es reconocido. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero aquí viene la parte que hace la diferencia, ¿cierto? Pero a mi manera, dicen muchos. Bueno, en este caso, ¿cierto? Ellos no tienen inconveniente en reconocer o saber o reconocer a Jesús como maestro, con tal de que ellos escojan el programa y el método de las lecciones. Quieren aprender o quieren conocerlo a su manera, a su forma. Y nuestro Señor no vino a esta tierra para eso, ¿cierto? Él quiere manifestar a nuestras vidas el reino de Dios, mostrarnos y enseñarnos el reino de Dios. Con la frase del versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto?, ¿cierto? Nicodemo vuelve a reconocer su ignorancia, como diciendo, estas cosas superan mi capacidad de comprensión, no las entiendo, ¿cierto? No sé, no reconozco cómo pueden ser estas cosas. Al no entenderlas, pone en duda, o al menos cuestiona que esto sea posible. Así les pasa a muchos, que se empeñan en no creer lo que a juicio de ellos no se puede probar. Es decir, algo así como ver para creer. Pero no son capaces de rendir su corazón al Señor para poder entender, para poder comprender las cosas espirituales. El reproche que le hace Jesús por su ignorancia: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Allí en el versículo 10, ¿cierto? Allí le hace esta pregunta a Jesús. Pero notemos que Jesús no le está hablando con ironía, no le está hablando con sarcasmo. Cristo trató a algunos hombres con ira, ¿cierto? Recordemos la situación de ahí en el templo. Jesús reaccionó y los echó a todos afuera. Algunos, a otros hombres, los trató con compasión, pero a nadie nuestro Señor Jesucristo trató con desprecio. Jesús viene a decirle,
Tú eres reconocido como el más relevante maestro del pueblo escogido de Dios. ¿Y no comprendes mis enseñanzas? En perfecto acuerdo con Ezequiel, capítulo 11, capítulo 36 y capítulo 37, ¿cierto? Allí está, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo que Nicodemo debería saber acerca de Jesús, acerca del Mesías. Y también con lo enseñado por Juan el Bautista. Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esto es lo que predicaba Juan el Bautista y que Nicodemo también tiene que haber escuchado. También en Lucas 3 al 8 es algo similar a lo del Mateo 3:9, pero hace referencia a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, las palabras de Jesús a Nicodemo tienen un énfasis especial. Primero, respecto al lugar, en Israel, al que había sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3:2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios al pueblo de Israel. A ellos les fue confiada la palabra de Dios, pueblo escogido. Nicodemo podía haber aprendido estas cosas en el Antiguo Testamento, como estábamos compartiendo recién, ¿cierto? Como maestro, como estudioso, como haberse preparado allí en la palabra de Dios, tenía que haber sabido. Por eso Jesús le hace esta pregunta. En cuanto a las cosas mismas, en las que mostraba su gran ignorancia. Estas cosas tan necesarias, tan grandes, tan divinas. El discurso de Jesús, a raíz de esto, sobre la certeza y la sublimidad de las verdades del Evangelio, ¿cierto? Lo que le responde Jesús ahí en los versículos 11, 12 y 13. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Observemos entonces que las verdades enseñadas por Cristo eran ciertísimas. Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Jesús apela a un testimonio de primera mano, podríamos decir de primera fuente. Aún sabemos, ¿cierto? Tal vez plural, que manifiesta la majestad de Cristo, fruto de una experiencia personal existencial, como de alguien que está en el seno del Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto le está manifestando Jesús a Nicodemo. Le está haciendo presente, ¿cierto? Que esa es su tarea, que eso Él ha venido. Y que testifica de lo que ha visto eternamente y sigue viendo para siempre en la persona y en la acción continua del Padre. Eso lo encontramos allí en Juan 5, 17 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esto es lo que, ¿cierto?, está manifestando nuestro Señor. En esta íntima comunión personal intratrinitaria, la que faculta a Jesús para dar de las cosas espirituales un testimonio verdadero. Está hablando con certeza, con autoridad, ¿cierto? Y algo que es verdadero. El verbo, la sabiduría de Dios personificada. Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Esto es la versión Reina Valera, pero la versión Dios habla hoy, Proverbios 8:22 dice: el Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. O sea, desde el principio, desde siempre. Da este testimonio de primera mano, como les decía, de primera fuente, como si dijese: no me lo han contado, soy testigo presencial. La porción de Juan 8, 13 al 18, que vamos a leer a continuación, dice, Juan 8, entonces, 13 al 18, para que usted lo busque allí en su Biblia, dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor. Continuando. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y si yo juzgo, perdón, el 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y el versículo 18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces está haciendo, ¿cierto?, esta aseveración nuestro Señor Jesucristo, que Él y el Padre uno son. Bastaría para apoyar esta interpretación del plural, sabemos, en labios de Jesús, pero la gran mayoría de los comentaristas opinan que en ese plural se incluyen, además de Jesús, no solo el Bautista. Juan 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, está hablando del Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Sino que también está haciendo referencia a todos aquellos que habían aceptado a Jesús y se habían hecho discípulos de él. Con lo que un testimonio conjunto, visible, al menos de dos hombres, los dos testigos necesarios para dar crédito a un testimonio, Mateo 26:60 dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. ¿Cierto? Entonces este testimonio sería rechazado por otro grupo. Y lo que Jesús le dice: y no recibís nuestro testimonio. En este grupo está incluido de momento Nicodemo, junto con aquellos, ¿cierto?, de ahí que veíamos unas semanas anteriores, allí en Juan 2, 23, 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Nuestro Señor Jesucristo tiene esa capacidad, ¿cierto? Tiene ese atributo de conocer todo y conocernos a todos.
Y el 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Notemos que el verbo recibís está en presente en el original griego, lo cual viene a significar continuáis sin recibir o todavía no recibís. Entonces, la mentalidad de Nicodemo, como la de los demás escribas y fariseos, se resistía aún a cambiar, al menos respecto a este tema de la regeneración espiritual. Les cuesta entender, ¿cierto? Ya Jesús le había manifestado que tenía que nacer de nuevo, y esto él no lo pudo asimilar en primera instancia. No cabe en su cabeza allí, en su mente humana, natural, de que tiene que nacer de nuevo. ¿Ya? Entonces, que las verdades enseñadas por Cristo, a pesar de tratar sobre realidades espirituales, no son difíciles de comprender al que está bien dispuesto para recibirlas, ¿cierto? Cuando uno tiene el corazón dispuesto, ¿cierto? Está allí con la necesidad de que Jesús venga a su vida, hay una disposición mayor para que este encuentro se produzca y para que nuestro Señor Jesucristo llegue a habitar en nuestros corazones. Entonces, allí, ¿cierto? Está nuestro Señor compartiéndole a Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales, dice nuestro Señor Jesucristo, esto es literal, de sobre la tierra, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ese es el versículo 2. A primera vista produce alguna extrañeza que Jesús llame cosas de la tierra a algo tan celestial como esto de la regeneración espiritual, de este cambio, de este proceso, ¿cierto? Que es de arriba. Juan 3, 31 al 34. Lo leemos allí en la Biblia. Juan 3, del 31 al 34 dice, compartamos allí también de la palabra, ¿cierto? De la palabra escrita. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida, ¿cierto? Él no da de a poco, Él no da, como le dijera así, por partes, lo da de una, sí, completo. Sin duda alguna, Jesús se refiere a cosas que, aunque proceden del cielo y tienen carácter celestial, acontecen aquí y ahora, es decir, en la tierra, en este momento. Todo esto dentro de un contexto espacio-temporal de la experiencia humana en este mundo. En contraste con los designios de Dios, misterios escondidos en el cielo, sobre la historia de la salvación, la fundación de la iglesia, la futura glorificación de Cristo, etcétera. ¿Cierto? Hay muchas cosas más, muchos misterios más, y algunos que todavía tienen que sernos revelados. En el sentido que en este versículo tienen estas cosas de la tierra, el argumento del Señor viene a ser el siguiente. Si no estás dispuesto a creer algo que es experimentable aquí abajo, es decir, aquí en la tierra, ahora, mediante el cambio radical de una persona, ¿cómo estarás dispuesto a creer misterios invisibles al dar crédito únicamente a mi palabra? Jesús había recurrido a cosas terrenales para ilustrar su enseñanza. Esto es cuando él habla sobre el nuevo nacimiento, ¿cierto?
habla del agua, del viento, ¿cierto? Cosas conocidas para los hombres, para esto que se pueda entender, no de la carne, sino del espíritu. Las cosas celestiales estaban envueltas en ropaje terrenal, fáciles de traducir al lenguaje de esta tierra y de comprender por mentes que se hallan todavía de peregrinación por este mundo. Si con expresiones tan claras y familiares Nicodemo no lograba comprender la doctrina, ¿qué podría comprender de verdades tan altas que no pueden ni deben ser expresadas en lenguaje humano? Segunda de Corintios 12:4. El que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dios, nuestro Señor, ¿cierto? Al ser nuestro creador, sabe de qué estamos hechos. Por ende, Él, en su sabiduría, nos revela las cosas más importantes de manera que puedan ser aptas o entendibles a nuestra forma de pensar y de entender. Pero los incrédulos se excusan en todos los terrenos, desprecian las cosas de la tierra porque para ellos son vulgares, comunes, y las del cielo porque las tienen por incomprensibles. No las pueden entender, no las pueden asimilar. No tenemos la capacidad humana para entender las cosas espirituales, por las cosas del cielo. Entonces, que el Señor Jesús, y solo Él, es competente para revelarnos una doctrina tan cierta y tan sublime, ¿cierto? Como leímos allí en el versículo 13, que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y con esta última frase, ¿cierto?, que aparece en nuestra Biblia, esta que acabo de leer, que está en el cielo, Jesús no se está refiriendo a su posterior ascensión, ¿cierto? Esa ascensión corporal a los cielos, sino se está refiriendo a su presencia divina en el seno del Padre, desde toda la eternidad, como leíamos hace un momento el versículo, ¿cierto? El Proverbios, de donde le viene el conocimiento de los secretos de Dios. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿cierto? Gloria al Señor, y darle gracias por su misericordia, porque a Él le ha placido revelarnos a su Hijo, a nosotros, ¿cierto? Así que, ¿cómo no estar agradecidos del Señor? Y estos versículos, ahí usted después los ve en su Biblia, Lucas 10:22, Juan 1:18 y Juan 6:46, nos hablan referente a lo mismo. Y ese, que junto con el Espíritu Santo, Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo ahí es nuestro paracleto, nuestro ayudador, ¿cierto? Nuestro consolador, pero está también allí para que junto con Él nos podamos sumergir allí en las profundidades de Dios. Es el mismo que ha descendido del cielo al hacerse hombre. Estamos hablando de Jesucristo en esta tierra. Juan 1:14 nos dice que, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Ese es nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Nicodemo se había dirigido a Jesús como a un maestro. Esto lo vimos allí en el versículo 2 del capítulo 3, ¿cierto? Cuando viene y le dice, a este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Ah? Le dice Rabí. ¿Qué quiere decir maestro? Como si fuese un profeta, pero debe aprender, Nicodemo, él debe aprender que Cristo es mucho mayor que todos los profetas del antiguo pacto, juntos, porque ninguno de ellos había ascendido al cielo. Como lo vimos en la explicación anterior, ¿cierto? Como hemos aprendido en nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros, no es de nuestra competencia pedir instrucciones al cielo, sino debemos estar dispuestos a recibir las instrucciones del cielo, porque el que descendió del cielo no deja de estar en el cielo. Al decirle a Nicodemo que aunque él es el Hijo del Hombre, ha descendido del cielo, viene a darle un indicio de las cosas del cielo. Porque si la regeneración de una persona humana es un misterio tan grande, ¿qué diremos de la encarnación de una persona divina? Aquí se nos manifiesta que en Cristo hay dos naturalezas, ¿cierto? Y estas son distintas y están en una sola persona. Estamos hablando de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y podemos decir, por tanto, ¿cierto? Estas verdades importantes. Primero, que Cristo posee la naturaleza divina, porque en él habita, Colosenses 2:9, corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? Esa es la naturaleza divina. Segundo, el conocimiento perfecto que Cristo posee de los secretos divinos. Tercero, que Cristo es la manifestación de Dios en carne, como lo veíamos allí en el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿cierto? Y nosotros lo hemos confesado, que Jesucristo, ¿cierto? Dios mismo se hizo hombre. Y somos pues de Dios. El Nuevo Testamento nos muestra que a Dios, que desciende del cielo para, ¿cierto?, hacerse como uno de nosotros, aunque sin pecado, a fin de enseñarnos el camino de la vida y salvarnos del pecado y de la condenación eterna. En esto se mostró, ¿cierto?, el amor de Dios hacia nosotros. Vamos a leer allí Romanos 5. Lo tengo aquí separadito aquí en la Biblia. Romanos 5. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor más grande. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y vamos a leer también allí Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan 4, del 9 al 10. Capítulo 4, Primera de Juan 4, vamos a leer versículo 9 y 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, donde teníamos que estar nosotros allí para pagar por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, ¿cierto? Y con su amor eterno ha venido a habitar en nosotros, en cada uno de nosotros. Cuarto, que Jesús es el Hijo del Hombre, expresión bajo la que los judíos siempre entendieron que significaba el Mesías esperado. Siempre supieron, ¿cierto?, que el Mesías venía, pero cuando lo tuvieron entre ellos, habitando allí entre ellos, no lo reconocieron. Quinto, que en el mismo momento en que está hablando en la tierra con Nicodemo, ¿cierto?, que tienen esta conversación donde Nicodemo manifiesta sus interrogantes, ¿cierto? En ese mismo momento Jesús está también en el cielo. Ahora, notemos que Nicodemo ya no contesta las palabras de Jesús, ¿cierto? Ya no hace preguntas dentro de esta conversación y de estas interrogantes. A medida que Jesús ha ido contestando estas preguntas, ya Nicodemo no realiza preguntas. Comenzaba quizás a entender de lo que implicaba la enseñanza de Jesús. Al parecer, y por lo que podemos captar, entender y sacar de aquí de la palabra del Señor, Nicodemo está recibiendo la enseñanza de Jesús, está allí obrando en él estas palabras que Jesús le está diciendo. Pues esto es teología ficción, ¿cierto? No lo sabemos, pero su silencio a partir de aquí resulta muy significativo, ¿cierto? Esto nos podría dar a entender de que en su mente él está asimilando, entendiendo, y allí en su corazón está atesorando las enseñanzas de Jesús. Así es también para nuestras vidas. Lamentablemente, aún hay gente que no quiere rendir su corazón al Señor. Y leí allí dentro de los comentarios que ponía una hermana en la clase anterior que el Señor se revelara a las vidas de su familia, que se revelara a sus familiares, que Él pudiera venir a habitar allí en el corazón de ellos. Y pienso, ¿cierto? Tengo la seguridad de que para cada uno de nosotros es igual. Es uno de los anhelos que tenemos en nuestro corazón de que nuestros familiares, ¿cierto? Nuestros primos, tíos, sobrinos, todos los que están ligados a nuestra familia, puedan rendir su corazón al Señor, puedan entender, ¿cierto? Que Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, se humilló a lo sumo para manifestarse a nuestras vidas, para manifestarnos al Padre, para que conociéramos al Padre a través de Él. Entonces, tenemos cada uno de nosotros que cumplir esta labor, llevar a Jesucristo como testimonio, ¿cierto? Como testimonio. Él tiene que habitar en nosotros, Él tiene que fluir, ¿cierto? Desde nuestro corazón
a través de nuestros labios y poder compartir estos grandes misterios que para nosotros en un principio no habían sido revelados, pero que hoy los entendemos a través y por medio del Espíritu Santo y por la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, esa de revelarse, esta regeneración, ¿cierto?, espiritual, el que hayamos sido hechas en nuevas criaturas, el que hayamos nacido de nuevo, ¿cierto? Lo hemos podido entender y esto es lo que tenemos que transmitir, que es necesario nacer de nuevo para que el Hijo del Hombre habite en nuestros corazones y podamos unirnos a esta gran familia espiritual. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, les dejo esta invitación, que cada uno de podamos, allí a través de las redes sociales, una llamada telefónica, hay diferentes formas y maneras en las cuales el Señor obra. A veces es una sola palabra, la que puede transformar una vida, la que puede cambiar una vida, la que puede salvar una vida. Así que desde ya, como les decía, les dejo esta invitación. Y le doy gracias al Señor por haber tenido este tiempo, por haber podido compartir con ustedes estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que podamos entenderlas, que el Señor a través de su palabra se vaya revelando en nuestras vidas, le vayamos conociendo un poco más y podamos seguir aprendiendo juntos de nuestro Señor. Que ese sea siempre el sentir y el anhelo de nuestro corazón, aprender más del Señor. Vamos a orar para dar por terminada esta clase de escuela dominical. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y a orar al Señor. Dios Todopoderoso, gracias quiero darle en esta mañana, al término, Padre mío, de esta lección, de esta clase de escuela dominical, sea su Espíritu Santo, Señor, revelando su palabra en nuestras vidas, sea manifestando, Señor amado, su misericordia para cada uno de nosotros, Señor, en que, Señor, como decía su palabra, siendo pecadores, usted vino para perdonarnos, Señor, y para hacernos entender de que en el Señor, en el Dios Todopoderoso, en el Creador de todo, nos conviene estar allí, ¿cierto? Gracias le doy, Señor amado, en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que han tenido el tiempo para compartir y escuchar, recibir esta lección. Sea usted con cada uno de ellos, Señor. Manifiestes a nuestras vidas cada día, Señor, en la necesidad, en la vida diaria, Señor. Manifiéstese a nuestras vidas, Padre mío, en misericordia, Señor, y en ese amor incondicional que usted nos tiene a cada uno. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana bendigo a mis hermanos y le doy nuevamente las gracias por todo lo que usted ha hecho, hace y hará, Padre mío, en y con sus hijos, con su pueblo escogido. Gracias le doy, Padre, dejando allí todo en sus manos, Señor, para que se haga su perfecta voluntad. Gracias le damos, Señor. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, terminamos entonces esta escuela dominical. Un abrazo, por ahora virtual. Ya tendremos tiempo para un abrazo entrañable en forma presencial. Que el Señor le bendiga. Nos veremos pronto.